¿Sientes que ya no hay nada que hacer? Esa sensación de que luchaste tanto, diste todo lo que tenías, pero no fue suficiente. Las puertas se cerraron, las oportunidades se fueron, la gente en la que confiabas te falló, y ahora estás ahí, con las manos vacías, pensando, se acabó, perdí. Pero déjame decirte algo que va a cambiar todo lo que crees sobre tus derrotas. Cuando tú sientes que perdiste, es exactamente cuando Dios muestra que Él ya ganó. No es casualidad que este mensaje llegó a ti justo ahora. En este momento donde sientes que no tienes más fuerzas, donde parece que todo terminó, Dios te trajo aquí porque hoy vas a descubrir algo poderoso. Tus peores derrotas son el escenario perfecto para sus mayores victorias. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte las 4 señales exactas de que cuando parece que perdiste todo, Dios está a punto de revelarte que la batalla ya estaba ganada desde antes de comenzar. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu me gusta, escribe un comentario y comparte este video. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, Dios ya ganó. Al declarar esto, reconoces que la victoria no depende de lo que ves, sino de lo que Él ya completó. Es afirmar que su poder trasciende tus circunstancias actuales. Capítulo 1. La verdad. Detrás de tu derrota, conozco ese silencio. El silencio que llega después de la última batalla, cuando ya no te quedan fuerzas ni para llorar. Es un vacío helado que te susurra al oído la mentira más cruel. Fracasaste. Todo fue en vano. Miras a tu alrededor y solo ves los escombros de tus esperanzas, los restos de tus sueños. Cada puerta cerrada resuena en tu alma como un portazo final. Cada promesa rota se siente como una traición personal del destino, o peor aún, de Dios. Y en ese lugar de desolación te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué luché con tanta fe si este iba a ser el final? No estás loco por sentir esto. No es falta de fe sentir el peso aplastante de la derrota. Es la reacción humana natural a un mundo que nos dice que ganar es tener el control, que la victoria es ver los resultados que esperamos. Pero hoy, Dios te trajo aquí para demoler esa definición mundana de victoria. Lo que sientes como un final es en realidad el requisito de Dios. Escucha bien esto, porque es la primera revelación que cambiará tu perspectiva. Tu sensación de derrota no es una señal del abandono de Dios, es la evidencia de que Él está tomando el control total. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Qué significa esto en tu vida ahora mismo? Significa que el momento en que tus fuerzas terminan es el punto exacto donde el poder de Dios comienza a manifestarse en su plenitud. Tu debilidad no es un obstáculo para Dios, es el escenario que Él ha elegido. Lo que tú ves como un campo de batalla perdido, Dios lo ve como un lienzo en blanco, donde está a punto de pintar su obra maestra de redención. Lo que parece el final de tu historia es solo el momento en que el verdadero héroe, Dios mismo, entra en escena. Y hay algo más profundo aquí, algo que necesitas entender sobre cómo Él opera. Capítulo 2. La estrategia divina de la debilidad. Para entender por qué Dios permite que llegues a este punto de quiebre, tenemos que sumergirnos en la historia de un hombre llamado Gedeón, un hombre paralizado por el miedo. Lo encontramos escondido en un lagar, sacudiendo el trigo en secreto para que los madianitas, sus opresores, no se lo robaran. Él se sentía el más pequeño de la tribu más pequeña, un don nadie. Cuando el ángel del Señor se le aparece y lo llama valiente guerrero, Gedeón prácticamente se ríe. Su realidad era de derrota, escasez y miedo. Sin embargo, Dios lo llama a liberar a Israel.
Con mucho esfuerzo y dudas, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Por primera vez, quizás, siente una chispa de esperanza. Es un número decente, tienen una oportunidad. Pero entonces Dios le habla y le dice algo que desafía toda lógica militar. La gente que está contigo es demasiada, demasiada. ¿Cómo podía ser demasiada gente para enfrentar a un enemigo tan vasto como la arena que está a la orilla del mar? Dios le ordena que envíe a casa a cualquiera que tenga miedo. Se van 22,000, quedan 10,000. Gedeón debe haber sentido un nudo en el estómago, pero 10,000 todavía era un ejército. Pero Dios no había terminado. Todavía es demasiada gente, le dice. Y lo somete a una prueba extraña junto al agua, observando cómo beben los soldados. Al final, solo quedan 300 hombres. 300. Un grupo ridículo, un comando suicida. ¿Puedes imaginar el terror y la confusión de Gedeón? Todo su instinto humano le gritaba que era una locura. Pero Dios estaba ejecutando una estrategia celestial. La razón se revela en Jueces 7:2. Para que Israel no se jacte contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Dios estaba diseñando una victoria tan imposible, tan ilógica, que cuando ocurriera, la única explicación posible sería Él. Y esto, amigo mío, es un retrato de tu vida ahora mismo. Dios ha permitido que tu ejército se reduzca. Quizás tu ejército era tu cuenta bancaria y se ha encogido. Quizás era tu red de contactos y la gente ha desaparecido. Quizás era tu plan de negocios perfecto y se ha derrumbado. Cada recurso que se ha ido, cada apoyo que ha fallado, no es un castigo. Es Dios mismo, con amor soberano, quitando de tus manos todo aquello en lo que podrías confiar, para enseñarte a confiar únicamente en Él. Tu sensación de derrota no es más que el desmantelamiento de tu autosuficiencia. Dios te está llevando a tu ejército de 300 para que la victoria que viene sea tan gloriosa, tan innegable, que solo puedas levantar tus manos al cielo y decir, fuiste tú, Señor, solo tú. Capítulo 3. Cuando la batalla se gana sin luchar. Si la historia de Gedeón te parece radical, la del rey Josafat en 2 Crónicas 20 la lleva a un nivel completamente nuevo. Imagina la escena. El pánico se extiende por las calles de Jerusalén. Llegan los mensajeros, sin aliento, con noticias aterradoras. No uno ni dos, sino 3 ejércitos masivos, los moabitas, los amonitas y otros más, se han unido en una vasta coalición para aniquilar a Judá. Son una multitud imparable. Humanamente, la guerra estaba perdida antes de comenzar. Estaban superados en número, en armas y acorralados. Josafat el rey sintió el terror helado que tú quizás sientes ahora. Pero en lugar de planear una defensa desesperada, hizo lo único que le quedaba. Proclamó un ayuno para toda la nación y reunió al pueblo para buscar a Dios. Su oración es un modelo de dependencia total. No dijo, Señor, ayúdanos a luchar. Dijo, oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La respuesta de Dios llegó a través de un profeta y fue una de las órdenes militares más desconcertantes y extraordinarias de la historia. Dios dijo, no teman ni se acobarden, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No tendrán que pelear en esta batalla. Tomen sus posiciones, esténse quietos y vean la salvación del Señor que está con ustedes. Piensa en la fe que se necesitó para obedecer eso. El enemigo avanza, el estruendo de sus ejércitos se acerca y la orden divina es, quédense quietos y adoren. Josafat no lo dudó. Al día siguiente, en lugar de poner a sus soldados de élite en la vanguardia, puso al coro. Hombres y mujeres, vestidos para la adoración, marchando hacia una batalla cantando, den gracias al Señor, porque su gran amor perdura para siempre. Y aquí es donde ocurre el milagro.
La Biblia dice que, cuando comenzaron a entonar sus cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hombres y se destruyeron los unos a los otros. Mientras el pueblo de Dios adoraba, el cielo peleaba. El sonido de la alabanza se convirtió en un arma de guerra que sembró confusión y autodestrucción en el campamento enemigo. Cuando Josafat y su ejército llegaron al puesto de vigilancia del desierto, no encontraron un enemigo formidable, sino un valle lleno de cadáveres. La victoria había sido total, y no habían levantado una sola espada. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te está susurrando que esta verdad es para ti. Tal vez la razón por la que te sientes tan agotado y derrotado es porque has estado tratando de pelear una batalla que Dios nunca tuvo la intención de que pelearas. Él te está invitando a dejar tus armas, tu planificación, tu preocupación y a tomar tu posición en la adoración. Tu quietud no es pasividad, es una postura de fe radical. Tu alabanza no es una negación de la realidad, es la declaración de una realidad superior. Es el acto que invita al Rey del Universo a luchar en tu nombre. Capítulo 4. La derrota que venció al mundo. Toda esta estrategia divina, la victoria a través de la debilidad, el poder en la rendición, culmina en la metáfora definitiva, la cruz de Jesucristo. Si quieres entender cómo Dios opera, debes mirar fijamente la cruz. Imagínate ese viernes. Desde cualquier perspectiva humana, fue la derrota más humillante y absoluta de la historia. Jesús, el que multiplicó los panes, el que caminó sobre el agua, el que resucitó a Lázaro, ahora colgaba de un madero. Sus manos, que habían sanado a tantos, estaban perforadas por clavos. Su voz, que había enseñado con tanta autoridad, apenas podía susurrar. Sus seguidores más cercanos lo habían abandonado. Pedro lo había negado. Judas lo había traicionado. Los demás se escondían, aterrorizados. La multitud que una vez gritó «Hosana», ahora se burlaba y escupía. El cielo mismo se oscureció, como si la creación estuviera de luto. Para los principados y potestades de las tinieblas, era el momento de la victoria final. Satanás se regocijaba. Había logrado silenciar la voz de Dios, extinguir la luz del mundo. Para los discípulos era el final de toda esperanza, la aniquilación de sus sueños de un reino. Habían dejado todo para seguir a un Mesías que ahora moría como un criminal. Fue la pérdida más total, el fracaso más visible, el punto más bajo de la historia humana. Pero lo que el ojo humano y el infierno veían como una derrota era precisamente el mecanismo de la mayor victoria del universo. En el plano espiritual estaba ocurriendo algo monumental. Esa aparente derrota en la cruz estaba absorbiendo el juicio por todo el pecado de la humanidad. Esa aparente debilidad estaba desarmando a los poderes demoníacos, despojándolos de su autoridad. Esa muerte era el golpe mortal a la muerte misma. La sangre derramada no era un signo de fracaso, sino el sello de un nuevo pacto. El silencio del sábado en la tumba no era el silencio del fin, era el silencio cargado de tensión de una obra maestra a punto de ser revelada. Era el aliento contenido del universo antes de la explosión de gloria. Y el domingo por la mañana, cuando la tierra tembló y la piedra fue removida por un poder que ninguna fuerza terrenal podía contener, la verdad eterna fue revelada para siempre. La mayor derrota aparente de la historia fue, en realidad, la victoria más grande, eterna y decisiva de Dios. Y aquí está la revelación que debe anclarse en tu alma. Dios no gana a pesar de tus derrotas. Él gana a través de ellas. Tu momento más oscuro, tu viernes de crucifixión personal, no es un desvío del plan de Dios. Es el camino mismo, es el lugar donde Él está forjando tu resurrección. Capítulo 5. Las 4 señales de la victoria inminente. Ahora que entiendes este principio divino, la pregunta es,
¿Cómo sabes que esto se aplica a ti? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu aparente derrota es el preludio de la victoria de Dios? El hook de este video te prometió 4 señales exactas y ahora te las voy a revelar. No son fórmulas mágicas, sino realidades espirituales que Dios te permite experimentar para fortalecer tu fe cuando todo parece perdido. Cuando identifiques estas señales en tu vida, no te asustes. Alégrate, porque son la confirmación de que Dios está a punto de moverse. La primera señal es el despojo total. Es cuando llegas a un punto en el que ya no tienes nada en qué apoyarte. Tu plan A, B y C han fallado. Tus ahorros se han agotado. La gente que prometió ayudarte ha desaparecido. Tu inteligencia y tu experiencia ya no son suficientes. Es el momento en que miras tus manos y están completamente vacías. Como Gedeón, tu ejército ha sido reducido a nada. Este despojo no es un castigo, es una purificación. Dios está quitando de tu vida todos los planes de respaldo que en realidad eran ídolos de autoconfianza. Te está liberando de la carga de tener que resolverlo todo, para que cuando llegue su provisión, su sanidad, su restauración, sepas, sin lugar a dudas, que vino de su mano y no de la tuya. Si te sientes vacío y sin recursos, no estás abandonado. Estás perfectamente posicionado para recibirlo todo de Él. La segunda señal es un silencio inexplicable. Has estado orando, ayunando, clamando a Dios, pero parece que tus palabras rebotan en un techo de bronce. Buscas una dirección clara, una señal, una palabra, y solo encuentras quietud. Este silencio puede ser enloquecedor, pero no es ausencia, es preparación. Es el silencio del cirujano en medio de una operación delicada. Necesita concentración total. Es el silencio de la semilla bajo tierra, donde una transformación poderosa e invisible está ocurriendo antes de que el brote rompa la superficie. Dios está trabajando en las raíces de tu problema, en las profundidades de tu corazón, forjando tu carácter, alineando circunstancias y personas que aún no conoces. Este silencio te obliga a madurar, a caminar por fe y no por vista, a confiar en la promesa de su palabra, no en la validación de tus sentimientos. La tercera señal es una paz que sobrepasa el entendimiento. Esto es quizás lo más sobrenatural de todo. En medio de la tormenta financiera, del diagnóstico médico preocupante, de la crisis familiar, cuando todo a tu alrededor te grita que debes entrar en pánico, sientes una calma extraña y profunda en tu espíritu. No tiene lógica. Las circunstancias son terribles, pero en tu interior hay una certeza quieta, una confianza inexplicable de que, de alguna manera, todo va a estar bien. Esa paz, como dice Filipenses 4:7, no es de origen humano. Es el Espíritu Santo mismo haciendo guardia en la puerta de tu corazón y tu mente. Es el sello divino que te dice, yo tengo el control. La batalla ya está ganada en el cielo, solo espera a que se manifieste en la tierra. Y la cuarta señal es una orden interna de estarte quieto. Sientes una liberación de la ansiedad frenética de hacer algo. El impulso de llamar a esa persona, de enviar ese correo, de forzar esa puerta, de manipular ese resultado, comienza a desvanecerse. Como a Josafat, Dios te está hablando al espíritu, no con una voz audible, sino con una fuerte impresión. Deja de luchar, suéltalo, confía en mí. Tu única arma ahora es la alabanza, tu única estrategia es la confianza. Cuando el deseo de simplemente estar con Él, en oración y adoración, se vuelve más fuerte que la necesidad de actuar, es una señal inequívoca de que has entrado en el reposo de Dios, el lugar donde Él pelea por ti. Cuando veas estas señales, no dudes, estás en la víspera de tu milagro. Capítulo 6. La historia de José quizás.
Ninguna historia en toda la Biblia ilustra mejor este proceso de derrota tras derrota que la vida de José. Su viaje es un manual sobre cómo Dios transforma las peores tragedias en triunfos gloriosos. La historia comienza con un sueño, una promesa de grandeza, pero la manifestación de ese sueño pasa por un valle de pesadilla. Primero, la derrota más dolorosa, la traición de sus propios hermanos. Llenos de celos, lo arrojan a una cisterna vacía y luego lo venden como si fuera un animal. Imagina el terror, la confusión, el grito ahogado mientras lo alejan de todo lo que conoce. Derrota 1, la familia. Luego, en Egipto, como esclavo en la casa de Potifar, su integridad y habilidad lo hacen prosperar. Parece que las cosas mejoran, pero entonces una falsa acusación de la esposa de su amo lo destruye todo. Sin juicio, sin defensa, es arrojado a la prisión del rey. Derrota 2, la reputación y la libertad. En la oscuridad de esa cárcel, una vez más, el don de Dios en él brilla. Interpreta los sueños del copero y el panadero del faraón. Al copero le ruega: acuérdate de mí cuando te vaya bien. El copero es liberado, restaurado a su posición, y la esperanza de José se enciende, pero el copero lo olvida. No por un día, ni por una semana, por 2 años completos. Derrota 3, la esperanza diferida. Pozo, esclavitud, calumnia, prisión, olvido. Durante 13 largos años, cada puerta que se abría parecía conducir a una habitación más oscura. Tuvo todas las razones humanas para volverse amargado, para dudar de Dios, para creer que sus sueños eran una broma cruel y que su vida estaba irrevocablemente perdida. Pero lo que José no podía ver era que cada una de esas derrotas era un escalón indispensable en la escalera de Dios. La traición de sus hermanos fue el transporte que lo llevó a Egipto, el centro del poder mundial. La casa de Potifar fue su universidad, donde aprendió a administrar una gran casa y la economía egipcia. La prisión fue su red de contactos, el lugar que lo conectó con el personal del faraón. El olvido del copero fue una cuestión de tiempo divino, asegurando que José fuera llamado no un día antes ni un día después, sino en el momento exacto en que Faraón tuvo un sueño que solo él podía interpretar. Cada etapa de su sufrimiento era una estación de entrenamiento disfrazada. Dios no lo estaba castigando, lo estaba forjando, preparándolo para el peso de la gloria que le esperaba. Y cuando llegó el momento perfecto, Dios lo catapultó de la mazmorra al palacio en un solo día. Y años después, cuando se reencuentra con sus hermanos, José revela la perspectiva del cielo en una de las frases más poderosas de la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Tu historia no es diferente. Cada traición, cada puerta cerrada, cada periodo de espera no es aleatorio. Dios lo está tejiendo todo en un tapiz cuyo diseño final es mucho más grande y hermoso de lo que puedes imaginar. Él está convirtiendo tu mayor dolor en tu mayor propósito. Capítulo 7. ¿Cómo activar la perspectiva de Dios? Entender todo esto con la mente es un paso, pero vivirlo desde el corazón es el verdadero desafío. Entonces, ¿cómo haces el cambio práctico de la desesperación de la derrota a la expectativa de la victoria de Dios? No se trata de una fórmula, sino de una transformación interior consciente y guiada por el Espíritu Santo en 3 pasos clave. El primer paso es la rendición auténtica. Esto es mucho más que decir, me rindo. Es un acto deliberado de soltar el control. Imagina que estás con los puños cerrados, apretando con todas tus fuerzas tus problemas, tus miedos y tus planes fallidos. La rendición es abrir esas manos, es llegar ante Dios en oración y decirle con total honestidad, Señor, ya no puedo más. Mis fuerzas se acabaron, mi sabiduría se agotó, mis planes fracasaron. Me rindo,
Te entrego el control total de esta situación, de esta batalla, de mi futuro. Ya no es mía, es tuya. Hazlo ahora mismo si es necesario. Visualiza cómo pones esa situación en sus manos, manos que son mucho más capaces que las tuyas. Este acto de entrega es tu mayor demostración de poder, porque es el momento en que permites que el poder ilimitado de Dios fluya en tu situación limitada. El segundo paso es el cambio de mentalidad deliberado. Tu mente es un campo de batalla. El enemigo te bombardeará con pensamientos de perdí, se acabó, no hay esperanza. Debes tomar la decisión consciente de contraatacar con la verdad de Dios. Esto requiere esfuerzo. Cada vez que un pensamiento negativo te asalte, debes reemplazarlo activamente con una promesa bíblica. Si piensas, estoy solo, declara en voz alta: no, Dios ha prometido que nunca me dejará ni me desamparará. Si piensas, esto es imposible, declara: para Dios todo es posible. Escribe versículos como Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. En notas adhesivas y ponlas donde puedas verlas. Escucha enseñanzas y música que refuercen tu fe. Tienes que saturar tu mente con la perspectiva del cielo hasta que se convierta en tu perspectiva por defecto. El tercer y último paso es la acción concreta de la fe. La alabanza como arma. Como Josafat, tu arma más poderosa en esta temporada no es la estrategia humana, es la adoración. Esto puede parecer lo último que quieres hacer cuando te sientes derrotado, pero es lo más eficaz. Comienza a agradecer a Dios, no por tus problemas, sino a pesar de ellos. Haz una lista de cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean. Luego, adórale por quién es Él, por su fidelidad, su poder, su amor inagotable. Pon música de alabanza y canta, incluso si es con lágrimas en los ojos. La alabanza hace dos cosas milagrosas. Primero, eleva tu perspectiva por encima de tus circunstancias y la alinea con la realidad del trono de Dios. Segundo, confunde al enemigo. Cuando adoras en medio de tu derrota, estás declarando al mundo espiritual que tu confianza no está en lo que ves, sino en el Dios invisible que te sostiene. Y ese acto de fe radical desata el poder del cielo de maneras que no puedes ni empezar a imaginar. Capítulo 8. Tu victoria ya fue decretada. Ahora quiero que te detengas un momento y respires profundo. Hoy has viajado a través de las Escrituras y has descubierto una verdad que cambia las reglas del juego. Tu sensación de derrota no es el final, sino una señal divina. Has entendido que Dios no solo te saca de los problemas, sino que usa los mismos problemas para esculpir tu propósito. Has visto en Gedeón que la debilidad es el requisito para el poder de Dios. Has aprendido de Josafat que la adoración es tu arma más letal. Has visto en José que las peores traiciones pueden ser el camino hacia tu destino. Y has contemplado la cruz, la prueba eterna de que la derrota más oscura esconde el amanecer más glorioso. Ahora es el momento de que esta verdad baje de tu cabeza a tu corazón y se convierta en tu realidad. Quiero hablarte directamente, como si Dios mismo te susurrara al oído en este preciso instante. Escucha con tu espíritu. Hijo mío, hija mía, no te traje hasta aquí por accidente. He visto cada lágrima que has derramado en secreto. He escuchado cada oración susurrada en la oscuridad de la noche, incluso aquellas que sentiste que no pasaban del techo. Y te digo hoy, la batalla que crees que estás perdiendo, yo ya la gané por ti en la eternidad. La puerta que ves cerrada con cerrojo, la estoy usando para redirigirte a la puerta mucho más grande y gloriosa que tengo abierta para ti. El final que tanto temes es en realidad el comienzo que yo he planeado con amor desde antes de la fundación del mundo. Esa prueba que parece interminable, ese dolor que sientes que te aplasta, ya tiene una fecha de vencimiento en mi calendario celestial.
No te voy a dejar a mitad de camino, no te abandonaré en el desierto. Lo que yo comencé en ti, ten por seguro que lo llevaré a su perfecta culminación. Vamos a sellar esto con una oración. No tienes que repetir mis palabras, solo une tu fe y tu corazón al mío. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de este mensaje. Tú conoces su nombre, su historia, su lucha, su cansancio y esa profunda sensación de derrota que pesa sobre su alma. Te pido ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús, que derrames sobre ellos tu Espíritu Santo de revelación. Quita las escamas de sus ojos para que puedan ver su situación no desde la tierra, sino como tú la ves desde el cielo. Reemplaza su miedo paralizante con una paz sobrenatural que guarde sus corazones y sus mentes. Dales la fuerza para soltar las armas de su propia fuerza y empezar a confiar plenamente en ti. Recuérdales en lo profundo de su ser que la victoria final no depende de su desempeño, sino de tu sacrificio perfecto y completo en la cruz. Declaro en el nombre de Jesús que toda mentira del enemigo que les susurra que han perdido, que no valen, que se acabó, es silenciada ahora mismo. Y declaro que se levantan hoy en la verdad inmutable de que en Cristo Jesús ya son más que vencedores. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu me gusta. Es una forma de decir un fuerte amén a lo que Dios te ha hablado hoy. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No sabes cómo un simple video puede ser el abrazo de Dios que una persona está necesitando desesperadamente hoy. Tú puedes ser un instrumento de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Cada semana busco traer contenido que te ayude a fortalecer tu fe y a entender el increíble propósito que Dios tiene para tu vida. Recuerda siempre esto, grábalo en tu alma. La batalla que crees que estás perdiendo hoy es la historia de victoria que contarás mañana para la gloria de Dios. Él ya ganó.